Hermes Ruiz es experto en inteligencia artificial para gestión de talento humano. Aplica tecnología para crear una marca empleadora que toda empresa desearía. Conocedor de las técnicas más innovadoras de Machine Learning. Te invito a conocer a Hermes Ruiz en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Y mi equipo ha sido el activo más importante para lograr este objetivo. Quizá al igual que tú he luchado para encontrar la fórmula para cazar al mejor talento, y yo sigo en eso. Me di a la tarea de conocer todo sobre formar y retener equipos. Soy Raúl Santillán y te invito a descubrir conmigo cuál es la mejor forma de encontrar al mejor talento. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de Employee Experience para gestionar todo lo que tus empleados necesitan. Un reloj checador GPS, calcula la nómina, paga a tus empleados y una conexión directa al IMSS, todo en un solo lugar. Usa FiscoClick People y tus empleados te lo agradecerán. Hola a todos, ya estamos de vuelta en otro capítulo de nuestro podcast Talent Growth. En esta ocasión estamos con Hermes Ruiz. Hermes, ¿cómo estás? Raúl, excelente, súper contento de poder tener por fin la oportunidad de conversar contigo en este podcast maravilloso. Perfecto, Hermes. Oye, pues estamos igual de encantados porque estés con nosotros. Vamos a platicar un poco sobre lo que haces. Es un tema bien interesante que ya escuchamos en la presentación de tu capítulo, pero ¿quién es Hermes Ruiz? Primero cuéntanos quién es Hermes Ruiz. ¿Cuál es tu historia, Hermes? Básicamente yo diría que soy un optimista empedernido, padre de un hijo maravilloso que es un permanente motor en todo lo que hago. Se llama Juan Pablo, es un chico de 17 años, enamorado de todo el tema de la música. Me encanta cantar, el tema del karaoke y obviamente hacer cosas distintas y curiosas que me permitan aprender todos los días. Oye, qué padre. ¿Y tienes algún hobby, algo que hagas fuera de la oficina que uses para relajarte, ejercicio? Cantar, Ese o es tu sea, el hobby. tema, a mí, aquí había un programa en Colombia que se llama, o una sección de un programa que decía, cante aunque no cante, y ese es como el sello de lo que hago. Yo canto, aunque sé que muchos amigos que son productores musicales me dicen que canto horrible, pero que me abonan la personalidad porque no me da pena cantar. Ah, qué padre, Hermes. Tú estás en Colombia y es una parte bien interesante que nosotros podamos platicar contigo porque conoces en otra parte del mundo pues la perspectiva en este tema de talento y demás. ¿Cómo te trata a ti Colombia? Es decir, en este tema que vamos a platicar sobre inteligencia artificial, ¿cómo se desarrolla allá? Pues mira, yo creo que el tema no es un tema si es Colombia o no, yo creo que es un tema transversal. Efectivamente, nosotros tenemos la oportunidad desde Colombia de interactuar con distintos países. Por supuesto, en el tema interactuamos mucho con México, con algunos temas en Estados Unidos, en Centroamérica, y yo diría que la dinámica del tema de la inteligencia artificial, de esas vainas que ahora escuchan todo el mundo con el tema del metaverso, los NFTs y Machine Learning, y que para muchas personas como que sigue sonando a ciencia ficción. Yo digo que la dinámica sucede igual aquí en Colombia que en todos lados. Hay mucho desconocimiento y eso para nosotros, en lugar de permitirnos darnos, y permíteme ser muy coloquial aquí, como que nos vamos a dar golpes, latigazos, es todo lo contrario. Es una oportunidad maravillosa para poderle contar a muchas personas el poder que tiene la correcta utilización de estas tecnologías para hacernos la vida cada vez más sencillo, para que las organizaciones sean cada vez más productivas, más rentables y, como me gusta a mí decirlo, mucho más sensuales. Aunque yo sé que en México hay que matizar ese tema, no, o sea, no tiene nada que ver con cosas raras, simplemente es el tema de ser cada vez más atractivos como organización. Oye, me causa curiosidad, Hermes, o sea, ¿cómo fue el camino hasta que llegaste a ser experto en inteligencia artificial? Es decir, ¿qué estudiaste o por qué te llamó mucho la atención este rubro? Yo soy, de profesión, soy economista, tengo una maestría en administración de empresas y, como siempre cuento, yo terminé, me toca que hacer un matiz, porque yo terminé en el mundo de los recursos humanos, del talento humano, literalmente hablando, por culpa del amor, ¿sí? Que era la mamá, o la que es la mamá de mi hijo. Ujú. En alguna oportunidad sí viene de ese mundo, me explicó y quiero vender esto, y le dije, oye, eso es muy fácil, ven, empieza a vender eso. Estoy hablando hace 26 años y me terminó gustando este cuento. Y le fuimos metiendo temas de tecnología, o sea que cuando las personas me preguntan, pero ¿y por qué inteligencia artificial? Que eso parece como muy geek, muy de amantes de tecnología, pues ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué en talento humano? Pues yo no estudié eso, o sea, yo era ni al mundo de los números. Y resulta que en el ámbito del talento humano los números tienen mucha más importancia de lo que la gente cree. Claro. Entonces, todo ese tema de la inteligencia artificial,
de la posibilidad de eliminar temas transaccionales, de sacarle mucho provecho al tema de los números, realmente es la esencia del por qué terminé metido en esto. Me encantan los números, me encanta la posibilidad de con esa data generar tendencias, informes, cruces multidimensionales que te permitan, y vuelvo y reitero, hacer que las cosas sean mucho más sencillas para las personas, hacer que las cosas pasen de una manera positiva para todos los que están allí involucrados. Fíjate que eso es bien interesante, Hermes, porque al final, o sea, vamos a la cultura actual. Yo creo que tu país se parece mucho al mío y en general a América Latina, pero cuando escuchamos inteligencia artificial nos imaginamos a películas de Hollywood, ¿no? De robots nada más, que aprenden y etc. Pero en realidad va más allá y aplicado al talento humano creo que es una combinación bien, bien específica. ¿Qué oportunidad tú detectaste de esta inteligencia artificial que ahorita, bueno, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Creo que de ahí debemos partir, Hermes, y después, ¿cómo Mira, lo conectaste o qué oportunidad viste para el Raúl, a mí me gusta inteligencia? explicar esto Ujú. muy en cristiano, Ok. sinceramente. Precisamente la gente tiene una visión muy hollywoodesca del tema de la inteligencia artificial porque se imaginan que va a venir Skynet, Terminator y nos va a acabar a Sí, todos, nos va a bajar a todos impuestos de trabajo o cosas por el estilo. Y cuando tú hablas con las personas y te dicen, oye, vamos a implementar o utilizar inteligencia artificial en tu empresa, dicen, no, es que me van a quedar sin trabajo, no, es que no sé qué, y tienen un rechazo sí. eh, yo diría que en muchos casos por desconocimiento. Entonces, en ese ejercicio le digo, ven, tú utilizas inteligencia artificial en tu día a día y muchos dicen no. Yo le digo, ok, listo. Ven, ¿tú ves Netflix? Ah, pues sí. Ah, tú ves, no sé, ¿tienes Prime Video? Sí. ¿Utilizas el Google Map o Waze? Sí. Ah, pues sí, sí, yo lo utilizo. Ok. ¿Qué utilizas todos los días inteligencia artificial? Ujú. Ay, ¿cómo así? Pues sí, es muy sencillo. Mira, resulta que con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de Waze, ¿sí? Tú no solamente te dicen cómo llegar del punto A al punto B, sino que con toda la data que todos generamos en nuestros dispositivos móviles, estamos diciéndole al sistema por el tema de los giroscopios que tienen todos estos aparaticos en todos los celulares disponibles, Sí. le estamos diciendo al sistema donde hay atascos, cuáles son las rutas que la gente está fluyendo mucho mejor el tráfico. Entonces, cuando la Waze te muestra o el Google Maps te muestra cómo llegar del punto A al punto B, realmente es toda esa data generando unas rutas ideales que a la hora del té lo que trabajan es la experiencia. Están vendiendo una mejor experiencia de tiempo para las personas. Esa es la magia de la inteligencia artificial. No sabes cómo funciona, cómo está, en muchos casos, cómo funciona por detrás, pero realmente sí te beneficias de la experiencia. Y así con el ejemplo de Netflix. En el caso de Netflix, cuando muchas personas dicen, ay, es que eso me conoce mejor que a mí, sabe lo que a mí me gusta. Pues ven, Sí. realmente por detrás lo que pasa es que, a grandes rasgos, Netflix es una gran base de datos con un montón de contenido, con todas las películas, con todos los documentales, con los recursos de video, en teoría disponible para los más de 190 millones de usuarios que hay a nivel mundial. Pero en la práctica, las posibilidades de que hayan 190 millones con la misma parrilla de presentación de contenido del que te gusta, como viste tal película, te recomiendo tal, son prácticamente cero. Claro. Allí hay un concepto que es de personalización masiva, es decir, mucha data, pero te lo personalizo a ti. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, en el caso de Netflix, opera todo el tema de Machine Learning, opera todos esos algoritmos para mejorar y potenciar la experiencia del usuario. En este caso es como la experiencia del cine en casa. ¿Por qué? Porque sé que te gusta cuando te conectas, si ves las películas en inglés, en coreano, en español, con subtítulos o no, qué tipo de género. O sea, tomo esa data y trato de inferir qué es lo que más te gusta. La inteligencia artificial a grandes rasgos es una tecnología, una serie de componentes que buscan en esencia facilitarle la vida a la gente. ¿Cómo opera por detrás? Puede hablarse de temas de machine learning, de deep learning, de un montón de cosas que ahí sí de pronto para el que no es amante de la tecnología al 100%, como que ahí sí va a sonar como a chino, ¿sí? Pero en la esencia realmente lo que hace es facilitar la vida, eliminar en la medida de lo posible elementos transaccionales, analizar un montón de información y poner las cosas de una manera sencilla para todos. Sí, en resumen, somos ya todos usuarios de inteligencia artificial, pero no lo sabemos, porque al final, como dices, el celular y todos los dispositivos móviles que usamos, ya ciertas aplicaciones utilizan esto, pues, como parte de su algoritmo principal, ¿cierto?
pero por supuesto, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, si alguien de los que nos está viendo o escuchando, supongamos que dijera, no, es que yo no utilizo no tengo Netflix o no utilizo Waze, digo, oye, ¿tienes Facebook? Sí, bueno, ¿has subido alguna vez una foto? Sí. Y usted ve que de pronto no la etiquetaba a nadie, pero resulta que el sistema le dice, aquí está Raúl, aquí está Pepa, aquí está Juan. Así, el sistema utiliza un tema de reconocimiento facial, no sé qué tal, y te permite con esos datos y con ese elemento de aprendizaje continuo inferir que en esa foto hay X o Y personas y cada vez mejorar la experiencia en este caso de conexión, que es el reto pues de Facebook entre las personas. Entonces realmente hoy en día casi, no te voy a decir que todo, ni me faltaba, pero muchos de los elementos de nuestro día a día tienen de una u otra forma incorporados temas de inteligencia artificial y muchas personas ni siquiera lo saben. Hay muchos otros tantos que dicen, no, yo no estoy en redes, entonces yo no utilizo inteligencia artificial. Y le dicen, sí, ¿tienes un teléfono celular? Sí. Lo más seguro es que de alguna otra forma estás interconectado, estás generando data, incluso muchas veces sin saberlo. Entonces, en ese ejercicio, cada vez estamos más conectados, cada vez estamos más hiperconectados. Y como diría por ahí un polaco que se hizo muy famoso sin querer queriendo, con el tema del escándalo que hubo en su momento de Donald Trump y Cambridge Analytica y Facebook, que se llama Mijael Kosinski, estamos viviendo el fin de la privacidad, la era del fin de la privacidad. Sí, 100% Hermes. Oye, y fíjate que algo que ahorita dices es, o somos consumidores o de alguna forma generamos la data para que alguien más lo consuma y eso está increíble. Si usas WhatsApp, igual, ¿no? O sea, pero ¿cómo se aplica la inteligencia artificial al talento humano, Hermes? O sea, ¿qué en el proceso de reclutamiento, en la retención del talento? A ver, cuéntame un poquito cómo está este panorama. Claro, mira, yo te diría que tiene la posibilidad de permear todos los componentes, todos los macroprocesos que hay dentro del área de talento humano, de una u otra forma se pueden beneficiar de la utilización no solamente de la inteligencia artificial, de todos los elementos que están allí asociados a estos componentes. En esa lógica, permíteme hacerte un matiz, Raúl, y es muy importante para todas las personas que entiendan que quieran meterse en esa dinámica de potencializar el talento humano, la gestión del talento humano con el tema de la inteligencia artificial, que esto no es un tema de tecnología. Cuando se aborda un proyecto desde la óptica de la tecnología, nosotros en Colombia utilizamos una expresión que dice, esa plática se perdió. Ese dinero se va a perder, esa inversión se va a perder, porque realmente hay que hacer unos pasos previos, que primero tiene que ver con potencializar a tu equipo de trabajo, formarlos o reentrenarlos, si quieres, en todo el tema de las habilidades del siglo XXI que se necesitan, que haya un tema de equilibrio. Cuando tú trabajas primero a las personas y después das un espacio al tema de identificar la experiencia, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la experiencia de talento humano que quieres potencializar? La gente va a estar más preparada para identificar, oye, ¿sabes qué? En talento humano mi reto es, para darte un ejemplo, mi reto es un tema de, tenemos mucha rotación de personal. Ok. Entonces, no es desde el software primero para decir, con software, con inteligencia artificial, voy a mejorar tu proceso de rotación. No, es primero, ¿cuál es la experiencia? Entonces, tú ahí empiezas a identificar y dices, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no hemos identificado correctamente en dónde colocar los anuncios correctos para atraer a las personas. Por darles un ejemplo, listo, resulta que con inteligencia artificial, en el caso de los avisos de las vacantes que tengo, resulta que con inteligencia artificial, con machine learning, con recursos gratuitos, yo podría llegar y conectar el sistema con Twitter, por darte un ejemplo, y decir, oye, identifícame todo lo que está la gente diciendo sobre esa temática en particular. Pongamos el ejemplo, cómo fabricar teléfonos celulares. El sistema podría rastrear Twitter, ¿sí? En México, en puntual en ese ejemplo, y decirle, oye, las personas que más hablan de eso son Raúl, Juana, Miguel, no sé qué, y están hablando de esta temática. Entonces el sistema podría empezar a entender y aprender que esas personas son, no solamente generan contenido, sino que son los correctos para decirle, oye, este anuncio clasificado que yo tengo de esta vacante, en vez de publicarla en OCC Mundial o en cualquiera de esas otras plataformas que son muy conocidas allí en México, ¿sí? Pues a lo mejor le digo a Raúl Santillán, que es el experto en esta temática de cómo hacer teléfonos celulares, que coloque mi vacante. Porque seguramente las personas que lo leen son personas afines con esa temática en particular. Entonces, ahí la data y la posibilidad de generar tendencia te permite inferir cuáles son las mejores alternativas para publicar tus anuncios o en el caso de selección de personal, me estoy extendiendo mucho en la respuesta, pero para seguir con el ejemplo. Está perfecto.
el caso de selección de personal, por ejemplo, yo podría conectar mi sistema de proceso de selección con un tema de chatbots para que, por ejemplo, toda esa dinámica de llegar y decir, oye, Juan, muchas gracias por participar de este proceso, pero no quedaste, no sea un mensaje frío, sino que, oye, no quedaste por esto, te recomendamos esta lectura, no sé qué, donde el sistema totalmente de manera automática, automatizada, conecte con las personas, que haya un verdadero sentido de potencializar tu marca empleador con esos candidatos que no quedaron elegidos en el proceso, y no solamente le respondas no quedaste, sino que además tome información o tome elementos de contenido que tiene la organización y los ponga a disposición de esos candidatos. Esas cosas, conectar los chatbots, conectar los informes para ver tendencias de mercado, análisis de sentimiento, todas esas cosas se puede hacer con tecnología, pero lo más importante es identificar primero cuál es la experiencia que yo quiero mejorar. Hay una parte ahorita que mencionas del machine learning y los chatbots. Hace poco escuché o platiqué con un experto también, igual en reclutamiento, que me comentaba que incluso los chatbots, o sea, lo ideal de esto de machine learning es que vaya identificando y aprendiendo del perfil de los candidatos, y que incluso para la parte de filtrado de candidatos, o sea, con un cuestionario, a lo mejor en ese chat, ya se puede hacer el primer filtro de tu entrevista, ¿no? Por así decirlo. Esto se ve muy común, todavía le falta trabajo, Hermes, ¿cómo lo ves tú? Hombre, obviamente todo este tema siempre está en constante mejora. El que llega aquí a decir, no, es que ya funciona así, es perfecto, sinceramente es un mentiroso. Sí. Todavía está en proceso de construcción. Hay esquemas, en lo que tú estás mencionando, el ejemplo que te dio esa persona, hay elementos de data estructurada, que es lo que está en sale de esos bases de datos organizadas o formularios, estas son las opciones de respuesta, ¿sí? Pero hay mucho otro elemento en donde hay terreno para aprender, que son esos datos no estructurados, eso que está en la red, que la gente escribe de una manera X o y aprender a combinar esos elementos con la correcta utilización, por ejemplo, en caso de Machine Learning, para que el sistema vaya aprendiendo, es lo ideal, sobre todo porque nosotros no somos robots, nosotros somos personas, y a lo mejor si tú crees que perfilar a un candidato solamente se hace con un cuestionario determinado, pues a lo mejor te pierdes de mucha riqueza de esas personas, de esas oportunidades de aprendizaje que hay en el entorno, porque dejas esos datos no estructurados sin atención. Entonces, mira, yo ahí en el tema de los chatbots, y sobre todo en el tema, perdón, del tema de Machine Learning, hay distintas formas de estructurar los procesos de desarrollo y de interacción. Tema de aprendizaje, en el caso de los chatbots, se me fue la palabra, direccionados, asistidos, o que tengan la posibilidad de ir cuando no hay una respuesta correcta, llegar y decir, venga, conéctenme con un humano para que el humano sea que él responda, y el sistema después posteriormente vea qué fue lo que respondió, cómo lo respondió, por qué lo segmentó de X o Y manera, y vaya aprendiendo correctamente. Hay muchas formas de aprender en estos entornos, mucho terreno por desarrollar, y ya no me refiero solamente cuando hay temas organizados en pruebas. Volviendo al ejemplo de este señor Kosinski, de este polaco en particular, tú lo encuentras en internet, los estudios que hace este personaje, y está proponiendo, por ejemplo, que se puede hacer temas con reconocimiento facial, informes de personalidad. Entonces, imagínate ya ni siquiera hacer un test como el que normalmente de pronto estamos acostumbrados hoy en día, sino que, oye, ponte en la cámara y el sistema ya ve, dices, oye, Raúl es buena gente, es no sé qué, es así, simplemente por lo que proyecta con imagen. Tiene todavía mucho terreno por hacer. Aquí hay temas éticos, temas de pronto de análisis de temas de inclusión, o sea, hay muchas variables todavía por involucrar. Sin embargo, esto para mí es una invitación a decir, hay terreno para investigar, para apostar, para innovar, y a mí la invitación para la gente de talento humano es que lo abracen con entusiasmo. Esto no es opcional, debe meterse en esa dinámica. Sí, es una tendencia que viene próximamente a irse adoptando cada vez más por las empresas, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que tenemos que conocer, Hermes. O sea, al final yo creo que una de las cosas que tenemos, por lo menos aquí en México, es que somos muy si a mí me funcionó 20 años, lo voy a seguir haciendo. Y la verdad es que tenemos que romper la caja, ¿no? Claro, pero mira que no es un tema de a futuro, es un tema de presente. O sea, Sí. por lo que te digo, cuando uno identifica cuál es la experiencia que quiere desarrollar,
Entonces uno ya puede lograr entender, ok, esto lo puedo resolver con tal elemento. Te voy a dar un ejemplo sencillo, Sí. en un tema de formación. Imagínate que por todo ese tema de, ejemplo, por ese tema de restricciones, oye, ya no puedo traer el experto que me formaba de mi equipo y resulta que este experto solamente habla en inglés y mi equipo de trabajo del 100%, no sé, supongamos el 30% solamente es capaz de sostener la conversación en inglés, pero el otro 70% no. ¿Qué hago? ¿No lo puedo formar? Pues no. No, es que tengo que tener el super traductor en línea para que me haga la traducción simultánea. Pues no. Es que me va a costar mucho dinero. Pues no. ¿Cómo lo hago? Pues sencillo. Utiliza Office 365, PowerPoint. Dices a la persona, oye, tú vas a estar conectado con Teams, con Zoom, con Jitsi, con lo que tú quieras. Me abres la presentación de PowerPoint, te colocas el closed caption. El sistema, gracias a la inteligencia artificial, gratis, Microsoft permite que tú puedas traducir hasta en 60 idiomas, creo que más de 60 idiomas, si mi memoria no me falla, lo que la persona está diciendo. ¿Qué tiene que hacer ese speaker o ese conferencista que estás contratando? Decirle, oye, no hables como colombiano a toda velocidad, habla más despacio. Habla un poco más despacio, ¿sí? Para que los subtítulos vayan traduciéndose en el idioma que las personas de tu equipo de trabajo van a recibir. Entonces, puedes tener un tema de formación remoto, utilizando una traducción gratuita, gracias a inteligencia artificial, al alcance. Entonces resuelves un tema de una experiencia formativa para tu equipo de trabajo con algo que está a la mano de la gente. ¿Qué tienen que hacer las personas? Aprender, leer, escuchar el podcast de Raúl Santillán. Por favor, escúchenlo. Está muy bueno y tenemos buenos invitados como tú, Hermes. Oye, y una de las cosas que yo me he percatado que donde más se escucha la parte de la inteligencia artificial, en el proceso, por ejemplo, desde que buscas un empleado, un candidato, hasta el proceso en que entra una empresa, donde más se escucha es al inicio. O sea, cuando lo buscas, cuando aplicas este tipo de tecnología como los chatbots, etc, etc. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede funcionar la inteligencia artificial para el proceso de retención de un empleado? O sea, ya que está trabajando en la empresa, ¿qué podemos aplicar, Hermes? Un ejemplo súper sencillo, y también lo comento en varios espacios, es piense cómo hace Netflix. Piensa en enamorarlo, en conquistarlo. Imagínate un entorno para gestionar la felicidad de tu equipo de trabajo en aquellas organizaciones pequeñas, medianas o grandes que, por ejemplo, utilizan esquemas de planes de beneficios. En muchas organizaciones, hoy en día todavía, llegan y dicen, oye, vamos a comprar los bonos Sodexo o los bonos no sé qué, y le dan a todo el mundo el bono de gasolina, el bono para ir a comprar nosotros acá decimos el mercado, no sé cómo le dirán en México, las compras el súper en casa, el súper, ok, y le dan a todos el mismo beneficio. Resulta que no, resulta que claro, en mi organización a lo mejor tengo a alguien que es slow, que le gusta el tema del yoga, el tema espiritual, o resulta que no le gusta y no sabe conducir porque es de estos millennials o centennials que va a llegar al trabajo en bicicleta o toma el metro o cosas por el estilo, pues a lo mejor a él yo no le debo dar el bono de gasolina, a él lo que quería permitir es, oye, un descuento en tal sitio porque es que dan el mejor programa de pilates o de yoga o no sé qué, ¿sí? O mira, aquí tienes, te doy los cascos para que vayas a montar la bicicleta en mejores condiciones, cualquier cantidad de cosas. Entonces, pensar en organizaciones de determinado tamaño y llegar a ese nivel de personalización, pues quizás es un poco complejo sin tecnología, pero con tecnología relativamente muy sencillo de resolver. Entonces, ahí la lógica de lo que les explicaba al principio con el tema de la personalización masiva, que es lo que hace Netflix, que es lo que hace Spotify o YouTube, cualquiera de estos otros entornos, pues llevarlo a la empresa. Claro. Negocia con tus proveedores, negocia con las personas que tú tienes identificado para que tengan un abanico de posibilidades de beneficios e implementa un sistema donde la gente, el sistema va viendo, por ejemplo, cuáles son las características de esos colaboradores que tú tienes, edades, tema de disponibilidad de movilidad geográfica, los gustos, que está viendo, que está, todos estos elementos, todas estas variables combinadas para que al final del día le digas, ¿sabes qué? Oye, hicimos un nuevo convenio con el centro de Pilates que está aquí a la vuelta, te queda 2-3 minutos de tu casa, o no, si tú no te desplaces hasta acá. O sea, realmente te estoy dando el ejemplo más básico, pero porque ustedes con las personas que están en talento humano pueden utilizar un montón de opciones, pero un montón
de posibilidades con los datos. Ustedes pueden utilizar el software de nómina para, por ejemplo, plantearse un proyecto que tenga que ver con relocalización laboral. Con el software de nómina conectado con un sistema bien organizado de data, ustedes podrían llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Mis colaboradores tardan 2 horas al día en ir y volver a sus casas y resulta que pierden mucho tiempo en el tráfico. ¿Cómo puedo hacer que, cubriendo los distintos puestos que tengo en mi organización, las distintas oficinas, puedo hacer una redistribución para que en promedio la persona no se demore sino 1 hora en ir y volver a su casa? Sí. Eso hacerlo a pedal es muy difícil, pero hacerlo con tecnología es relativamente sencillo. Es sencillo. O sea, y la data está, no se la tienen que inventar, los datos están en el software de nómina seguramente. Fíjate que ahorita concuerdo 100% contigo, Hermes, porque justo mira qué curioso. Hoy en la mañana uno de mis socios lanzó una encuesta en LinkedIn y decía, ¿cuáles de estas prestaciones te hace más sentido, no? Y pusimos una como la de Netflix de vacaciones ilimitadas, salario prestaciones adicionales, etc, etc, etc. ¿Y sabes cuál es la que ganó? 4 días a la semana laborales. Pero la segunda que le sigue sí es la de vacaciones. Es decir, concuerdo contigo en la parte de que no a todas las personas les hace sentido el mismo beneficio. Y si pudieras de alguna forma identificar a tus empleados qué tipo de beneficio les genera, pues definitivamente todo el employee experience y la retención es mayor. Claro, y más cuando en estos tiempos, Raúl, tenemos que tener claro que la gente de talento humano tiene retos adicionales, por ejemplo, en el tema de la gestión. Ya no estamos pensando en organizaciones donde todo el equipo de nuestros colaboradores vayan a la oficina físicamente. Tenemos colaboradores en cualquier parte. Tú y yo aquí estamos, tú estás en México, yo estoy aquí en Colombia y colaboramos perfectamente. Hoy puedes trabajar desde cualquier lugar en muchas organizaciones, quizás en las que son de carácter industrial, pues no tanto, ¿sí? Pero aún así, el tema de aprender a entender que las barreras en los tipos de personas que tenemos en las organizaciones han cambiado. O sea, ya no tenemos al colaborador que está en un contrato término indefinido, tenemos al colaborador que de pronto viene y me presta un servicio particular, o es una empresa, o es una persona que está en la China y está trabajando conmigo, pero todos están de cara al cliente final con una camisa que es la camisa de la empresa. Claro. Pero por debajo, en ese esquema de gestión, hay temas legales, hay barreras que a veces hacen que la gestión del talento humano sea un poco, entre comillas, compleja. Si uno no entiende que debe utilizar la tecnología a su favor, pero vuelvo y reitero, no por la tecnología, sino pensando en cuál es la experiencia que yo quiero potenciar. Cuando las personas entienden o le gestionan el talento humano como si fuera Netflix, siguiendo 4 pasos. 1, que es la gente primero, potencializar a tu equipo de trabajo, fomentar un tema de cultura de innovación, de cultura de resultados, de darle chao al miedo, o sea, decirle, oiga, aquí se puede equivocar, no pasa nada, pero mientras esté desarrollando, ¿sí? Eso es lo primero. El segundo tiene que ver con el tema de la experiencia y el tercero, ahí sí aparece la tecnología y el cuarto componente es aprender a contar el cuento. Entonces, cuando uno gestiona esos elementos de transformación de esa manera, las cosas se hacen mucho más sencillas. Y ahorita dijiste un tema bien especial, Hermes. No sé, ¿qué tanto se está escuchando allá en Colombia el término employee experience últimamente? Porque acá en México sí se escucha, pero se escucha desde hace 2 años. O sea, no es como que sea algo tan viejo, ¿no? Allá, ¿cómo está ese término usándose? Eso es pan nuestro de cada día. O sea, yo creo que todas las personas, todas las organizaciones que están metidos en una gestión del siglo XXI deben pensar en el colaborador tanto más como se piensa con el cliente externo. O sea, miren, ese tema, si quieren quiten el nombre, no piensen en Explorer Experience, esas cosas que me salen hasta las calzas de decirlo en inglés. Piensen en cómo enamorar y cómo conquistar a la gente que está en sus organizaciones. ¿Cómo hacemos que nuestra empresa sea cada vez más atractiva para que las personas realmente quieran ser parte de nuestros equipos de trabajo? ¿Cómo hacemos que esos colaboradores sean nuestros mejores embajadores de cara a conseguir más clientes que se enamoren de nuestra marca? Eso es, en esencia, ese tema de la marca empleador. No es más que aprender a enamorar, pero eso no es tan lejano como lo que hace uno en el día a día, en sus experiencias, en las relaciones con los individuos. Uno puede ser mejor dicho, el más conocedor del mundo de una materia en particular, pero si usted no es buena persona,
nadie quiere trabajar con usted. Claro. Pues es lo mismo. El tema de employer experience es esa misma vaina, pero llevado a un esquema de empresa. Claro. ¿Y cómo tiene que ver la inteligencia artificial para beneficiar esta experiencia del empleado, Hermes? ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, vuelvo a lo mismo. El tema de la inteligencia artificial no es la varita mágica que te va a resolver las cosas. Es una tecnología, es un mecanismo, es un modelo que te va a permitir, con la combinación de distintos aspectos, facilitarte la posibilidad de minimizar transacciones, hacer las cosas mucho más, en algunos casos, mucho más rápido, para que tú puedas ser más productivo, que seas más rentable y que seas como organización mucho más atractivo. Y me explico. Cuando tú tienes en la cabeza, por ejemplo, un dato puntual, hace unos 3 años, la gente de EY, de Ernst Young, hizo una encuesta y obtuvo un resultado que plantea que en talento humano el 93% de las cosas que hacen son tareas repetitivas. 93%, eso es una cosa gigantesca. Cuando tú ves eso, entonces y a continuación ves que en esa encuesta plantean que de ese 93, el 65% eran susceptibles de ser automatizadas. Dice, oye, la gente de talento humano o en las organizaciones en general lo que hacen es estar apagando incendios, ¿sí? Pero no siendo estratégicos. Claro. Entonces, cuando tú ves el tema de cómo mejorar la experiencia, cómo lograr ser más efectivos en el tema de los procesos de selección de personal, cómo valorar mejor a tus colaboradores para desarrollarlos mejor, pues, ¿cómo lo haces si estás apagando incendios? La inteligencia artificial, el machine learning, los chatbots, el metaverso, todo lo que les vuela a cosas nuevas hoy, no sirven de nada si lo ven desde el punto de vista tecnológico. Sirven mucho si lo ven desde el punto de vista que les va a dinamizar el potencializar la experiencia que ustedes hayan identificado. Esa es la clave, ese es el elemento fundamental para que se metan en esa dinámica de la inteligencia artificial y le saquen el máximo provecho. Hace poco platicaba o entrevistaba a Jorge Arévalo, él es HRVP de Colgate-Palmolive, acá en México. Y me decía justo lo que estás diciendo, o sea, que últimamente las empresas piensan que recursos humanos es un apagafuegos, es un solo contrata, solo administra personal, solo lo que sea. Pero dice, la importancia de un área de recursos humanos es toda la data o información estratégica que va a servir a los altos mandos para la toma de decisiones. Y eso es algo que tenemos que cambiar el chip. O si lo tenemos consciente, tenemos que aplicarlo. Y como dices, yo creo que la tecnología es parte fundamental y necesaria para las empresas. Ahora, me surge una pregunta, Hermes. O sea, tú sabes que no todas las empresas tienen acceso a tecnología. ¿Por qué? Porque hay empresas pequeñas o empresas muy grandes que hay tecnología que sí se puede acceder, pero es costosa a veces. ¿Qué tipo de tecnología le recomendarías implementar para empezar a tener esta experiencia y conocer la inteligencia artificial a una empresa que está creciendo apenas? Raúl, yo te digo que ese es el primer mito que hay que romper. Exacto. Cuando la gente piensa en inteligencia artificial, en machine learning, en chatbots, piensa que esto es supremamente costoso y lejano y solamente es para las empresas grandes, Colgate, Microsoft, y no es cierto. Hay muchas posibilidades de implementar o de mejorar experiencias soportadas en temas de inteligencia artificial con recursos gratuitos. El ejemplo que te decía del caso de formación, cuando te lo digo no porque me lo haya inventado, sino porque realmente lo vi en una empresa y dije, oye, pues conéctalo con Microsoft, con PowerPoint y eso tiene inteligencia artificial. Me decían, ¿en serio? Yo, pues claro, o sea, está ahí, o sea, úsalo. Pero si quieren saber más, mira, hay recursos, hay posibilidades. Por ejemplo, si quieres sacarle mucha información, por ejemplo, al cruce de variables con datos, hay un software que se llama H2O, lo encuentran como h2o.ai. Pueden hacer 850,000 opciones de combinaciones de tendencias, pueden conectar Twitter con H2O. Es gratis. Pueden hacer informes, hombre, hay opciones de pago y gratis con Kibana, que es Elasticsearch. Está Dash, que te permite hacer eso. Puedes programar con R. Puedes utilizar hasta Power BI. Por ejemplo, muchas organizaciones que tienen pequeñas, medianas, que tienen licenciado el Office 365, muchas veces ni siquiera saben que tienen ahí Power BI y eso ya no lo tienen que pagar más, ya le pagaron la licencia, úsenlo. Tienen muchas posibilidades. Entonces, realmente
Ese tema de que es que esto es para los grandes, eso es un mito que no es cierto. No es cierto y eso es muy importante. La inteligencia artificial, el machine learning, los chatbots, los pueden utilizar, los pueden implementar y sacarle jugo ya. Quieren hacer un contact center utilizando chatbots y que conecte eso con el WhatsApp y que conecte eso con agentes en remoto, no sé qué. Pues pueden utilizar, aquí no estoy haciendo publicidad a nadie, pero bueno, pueden utilizar Voice Implant, que tiene mecanismos de eso, pueden utilizar Twilio, o sea, hay muchas posibilidades que les permite arrancar ya utilizando todos esos elementos, en muchos de esos casos con versiones gratuitas para que hagan pruebas piloto rápidas y en algunos otros pagando céntimos, o sea, céntimos, centavos, si quieren hacer eso, si quieren utilizar el tema como si fuera así, crear su propio Siri o su propio Alexa, cosas por el estilo. Pueden hacer programas que tengan que ver con de texto a voz, por ejemplo, utilizando Amazon Polly, que mucha gente no lo sabe, pero son, hombre, obviamente hay que pagar en algunos casos, pero uno puede hacer maravillas con un poquito de imaginación. Pero vuelvo y reitero, no agobiarse con el tema de los datos, no agobiarse mucho con el tema de los costos, porque realmente hay mucho en el mercado gratuito. Y si no me quieren creer, vayan y busquen en GitHub, github.com y ahí encuentran 800 opciones de software que si no les cabe al 100%, por lo menos ahorran un 80-90% de código. O sea que hay muchas posibilidades. Oye, fíjate que ahorita, muchas gracias por esta parte que nos comentas de las herramientas, porque yo creo que eso es la forma de nosotros aplicarlo, ¿no? O decirle a la gente que nos está escuchando, mira, la inteligencia artificial sirve para esto, pero busca por este lado la herramienta o la tecnología. ¿Y qué me dices, Hermes, como último punto para tocar el día de hoy? ¿Cuáles son las 3 ventajas para una empresa de aplicar inteligencia artificial? Fácil. Van a ser más productivos, más rentables, más sensuales. O sea, ese es nuestro caballito de batalla en todos los sitios donde nos invitan a conversar y lo decimos y lo sustentamos. Una organización cada vez más productiva es una organización con la capacidad de atraer y entender mejor al colaborador y, por supuesto, al cliente. Cuando yo logro ser más productivo, seguramente, o debería, en la lógica, ser más rentable, poder hacer mucho más, incluso con mucho menos recursos, siendo socialmente responsable, ambientalmente responsable, minimizando el tema de los desperdicios, o sea, y para todo eso, además, ser más atractivo, más sensual. ¿Por qué? Porque si yo desde afuera, yo soy un candidato y yo, oye, esta organización realmente respeta el medio ambiente, realmente utiliza la tecnología para que la gente pueda trabajar, ¿por qué no 4 horas, sino 4 días, sino 5 días a la semana? Porque la gente hace más en menos tiempo. ¿Tú crees que yo no voy a querer estar en esa empresa? Claro que sí, voy a querer estar en esa organización. Yo voy a utilizar la tecnología no como un fin, sino como un mecanismo que me va a permitir mejorar la experiencia. ¿Voy a querer estar en esa empresa? Claro que sí. Voy a poder ser más productivo, más rentable, más sensual. Voy a poder elevar la calidad de vida de mis colaboradores. Voy a poder darle una mejor experiencia a mis clientes. Claro que sí, la tecnología sirve para eso, no como un fin, como un dinamizador para esos 3 componentes. Me gustó el término más sensual. Y aquí en México, no te preocupes, creo que significa y entendemos bien a qué te refieres con sensual. Oye, Hermes, y para ir finalizando, fíjate que hay algo que me gustaría saber. ¿Qué consideras tú que es el siguiente paso o el siguiente reto o la siguiente tendencia, como tú lo quieras manejar, en la cuestión de adquisición de talento, pero orientado a la tecnología? Mira, una invitación que yo hago es no piensen esto como un tema de modas porque si no se enloquecen. O sea, ¿por qué? Porque hoy, por ejemplo, hemos estado hablando mucho del tema del metaverso. Y no solamente porque Zuckerberg lo haya sacado ahorita con el tema de Meta y no sé qué, sino porque la gente dice, ay, yo escuché esto, ay, quiero estar en Decentraland, ay, es que Adidas hizo tal cosa, ay, es que, oye, pero ven, la tecnología es lo de menos, ven, ¿cómo está tu gente? Tienes una estrategia de atención por ejemplo, de temas de salud mental, cómo están tus colaboradores, estás impulsando prácticas de vida saludable. O sea, si algo nos dejó el tema de pandemia
Raúl, es una invitación que desde las organizaciones nos tomemos en serio el papel que tenemos de tener a nuestro equipo, a nuestros colaboradores bien. Eso es un tema que ya no podemos obviar, o sea, no podemos producir si la salud no está bien. Y la salud no es solamente en lo físico, en todos los ámbitos. Ahí talento humano tiene una responsabilidad y es colocar primero a las personas. Primero a las personas. El segundo componente es potencializar la experiencia. En el tercero aparece la tecnología. Y en el cuarto es saber contar el cuento, saber conectar, porque si no la gente no se va a meter en la dinámica. Para mí eso es fundamental en el mensaje que me gustaría que la gente se llevara en esta conversación. Está increíble porque así como lo pones en esos 4 pasos, creo que agarra mucha estructura todo este pensamiento y el plan de acción que puede definir o diseñar la persona que nos está escuchando puede ser mucho más claro. Ahora, una pregunta ya para cierre, Hermes, si pudieras describir cuál es la cualidad que hace a Hermes Ruiz el mejor en lo que hace, ¿cuál sería? Que me divierto con lo que hago. Esto me encanta, me apasiona. Todos los días aprendo, yo no sé nada. O sea, hay gente a mi alrededor de mí que sabe un montón, entonces yo no hago sino ser como una esponja y aprendo, pero yo no me considero el experto en. Yo soy el curioso en, ¿sí? El curioso en la inteligencia artificial y cómo aplicar el talento humano, en cómo poder aprender a contar mejor el cuento, pero alrededor mío hay mucha gente que sabe mucho y yo lo que hago es aprender de todos. Y yo creo que en el momento en que uno diga, yo soy el más en este oye tema, pues uno deja de aprender y a mí esa vaina no me gusta. Entonces yo me divierto mucho en lo que hago y eso es aprender y ser curioso. Hermes, muchas gracias por tu tiempo. Me pareció increíble todo lo que platicamos y bien ilustrativo para todos los que somos emprendedores y queremos, como siempre, buscar nuevas cosas para hacer en nuestras startups o empresas. ¿Dónde te podemos encontrar? Te veo muy activo en LinkedIn, pero dinos dónde más para que te puedan buscar. Sí, bueno, sí, en LinkedIn me encuentran ahí como Hermes Ruiz, en Instagram, Hermes Ruiz Rincón, en Facebook, Hermes Ruiz Rincón también. Tenemos un programa todas las semanas que emitimos en abierto por el Canal 57 de Miami. Lo pueden encontrar también en internet por canal57.com. El programa se llama Simplemente Wow y me encantaría, de hecho, Raúl, hacer esto al revés, invitarte a ti, a tus coequiperos para que hagamos una charla y nos cuenten cómo hacemos negocios por montón allí con México. Seguramente. Muchas gracias. Claro que sí, así será. Hermes, muchas gracias por tu tiempo. Nos encantó el tema. Esperamos tenerte aquí de vuelta en otro episodio también nosotros para ver qué avances o qué podemos descubrir nuevo más adelante. ¿Cómo ves? Pues muchísimas gracias, Raúl. Súper encantado de estar nuevamente en tu programa. Mensaje final para la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Y es, miren, la inteligencia artificial en el área de talento humano es sencilla cuando se entiende, vuelvo y reitero, que primero están las personas, el segundo está la experiencia, tercero aparece la tecnología y el cuarto es contar el cuento. Métanse en ese cuento de aprender qué es un modelo transmedia, que es contar la historia con un hilo conductor desde 100% presencial hasta 100% online y van a ver que se van a divertir en esto. La inteligencia artificial no es el fin. El tema de los NFTs, el tema del metaverso no es el fin. Eso es un mecanismo para dinamizar la experiencia que ustedes hayan identificado. Excelente. Muchas gracias por ese mensaje, Hermes. Pues gracias y estamos en contacto entonces. Señores, muchas gracias a todos ustedes. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de Employee Experience para gestionar todo lo que tus empleados necesitan. Un reloj checador GPS, calcula la nómina, paga a tus empleados y una conexión directa al IMSS, todo en un solo lugar. Usa FiscoClick People y tus empleados te lo agradecerán.